Mi nombre es Andrea Velázquez y yo les voy a hablar sobre la función de las proteínas como reconocimiento de señales químicas. La superficie celular alberga un gran número de proteínas encargadas de reconocimiento de señales químicas de muy diversos tipos. En muchos casos, los ligandos que reconocen el receptor, las hormonas y neurotransmisores son a su vez de naturaleza proteica. Pero entonces necesitamos saber como primer lugar qué es un ligando. En bioquímica, un ligando es cualquier molécula o átomo que se une de forma reversible a una proteína. Un ligando puede ser un átomo o ion individual. También puede ser una molécula más grande y compleja formada por muchos átomos. ¿Verdad? Como podemos ver acá en esta imagen, ¿verdad? Un ligando, aquí, un ligando llega, llega a un receptor que es una proteína y después sucede una respuesta, ¿verdad? Como cuando estamos haciendo algún tipo de ejercicio y nuestro cerebro, ¿verdad? Pide más oxígeno. Entonces, estos son los encargados de llevar más hemoglobina a nuestro cerebro, más sangre oxigenada para que para que nuestro cerebro pues tenga más oxigenación al momento de necesitarlo o cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona un ligando? El ligando viaja a través de los fluidos acuosos de un organismo, dentro de la sangre, los tejidos o adentro de la propia célula. El ligando viaja al azar, pero una vez que la concentración es lo suficientemente alta, un ligando eventualmente llegará a una proteína. Aquí es donde entran las proteínas, ¿verdad? O sea, un ligando siempre se va a tener que fusionar con una proteína para poder crear el reconocimiento de señales, ¿verdad? Entonces, las proteínas que reciben ligandos pueden ser receptores, canales e incluso pueden ser el comienzo de una serie compleja de proteínas entrelazadas. Cuando un ligando se une a la proteína, sufre un cambio de conformacional. Esto significa que, si bien no se han formado ni roto enlaces químicos, la acción física del ligando que encaja en la proteína cambia la forma general de toda la estructura. Esto puede desencadenar muchas acciones. En la mayoría de los casos, el movimiento de proteína activa otra vía química o desencadena la liberación de otro ligando mensajero para llevar el mensaje a otros receptores. La reversibilidad del enlace entre ligando y proteína es un aspecto crucial de todas las formas de vida. Si los ligandos se unieran de manera irreversible, o sea, si no se pudiera revertir esta unión, ¿verdad? No podría servir como mensajeros y la mayoría de los procesos biológicos se derrumbarían. Si se cambiaran los ligandos de la misma manera que una enzima cambia un sustrato, el ligando se convertiría en otra cosa después de la interacción y no podría reciclarse tan fácilmente como un mensajero. Las proteínas biológicamente activas son activas debido a su forma. Esta forma interactúa con la química del ligando para crear una conexión estable entre las dos moléculas, que eventualmente se revertirá, dejando ambas moléculas iguales. En una reacción de sustrato y enzima, el sustrato se cambia permanentemente. En cambio acá, en esta unión, ¿verdad? No cambian su forma, solo se unen, pero no cambian su forma. Entonces esto permite que el ligando sea reversible. Entonces esto hace más fácil, ¿verdad? El proceso de reciclaje del ligando. Los ligandos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ejemplos de ligandos, en este caso sería el oxígeno, ¿verdad? Un ligando que la gente suele pasar por alto es el oxígeno. En el torrente sanguíneo y los tejidos corporales, el oxígeno debe llegar a todas las mitocondrias del cuerpo para que el organismo sobreviva. Pero llevar oxígeno a todas partes no es una tarea fácil. Si se deja que el oxígeno se difunda a través del tejido hasta las células, solo puede pasar unas pocas capas celulares de espesor. Es por eso que todos los organismos de cierto tamaño deben contener algún tipo de sistema circulatorio. Aún así, es difícil mover el ligando de oxígeno donde se necesita. Muchos organismos usan proteínas especializadas para esto. En los seres humanos y otros mamíferos, la hemoglobina es la principal proteína sanguínea responsable de transporte de oxígeno. La proteína de la hemoglobina se adhiere primero a un ligando llamado hemo, que tiene un átomo de hierro y puede ayudar a unirse al oxígeno. En los pulmones, a medida que viaja el cuerpo, aumenta el contenido de dióxido de carbono en la sangre. Mientras eso sucede,
el pH baja y la conformación de la hemoglobina cambia. Esto fue la liberación del ligando oxígeno que luego puede ser absorbido por las células que lo necesitan, ¿verdad? Un competidor principal del oxígeno, acá es donde miramos un problema de los ligandos, ¿verdad? Que también podemos reconocer algunos problemas que que puede suceder en los ligandos, que pueden ayudarnos, pero también pueden crear enfermedades en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, un competidor principal del oxígeno es el monóxido de carbono. Esto se debe a que el monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. En otras palabras, una vez que el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, no se desprende. Esto significa que alguien expuesto a grandes cantidades de monóxido de carbono pronto tendrá toda su hemoglobina saturada por el ligando incorrecto. Su cuerpo no tendrá la capacidad de transferir oxígeno al cerebro y los tejidos. Incluso si la persona recibe oxígeno después de esto, aún puede asfixiarse debido a su incapacidad para transportar el oxígeno. ¿Qué pasa? Que el dióxido de carbono es un ligando más adherible a la hemoglobina que el propio oxígeno, que el propio ligando de oxígeno. Entonces, cuando estamos expuestos a mucho monóxido de carbono, entonces puede pasar esto de que nuestro cuerpo, ¿verdad? Se llene de monóxido de carbono y ya sea imposible poder crear unos receptores de oxígeno nuevamente, ¿verdad? También pasa en el caso de la dopamina, que es un ligando que se usa mucho en el cerebro. Cuando el cerebro libera dopamina, es como una señal de placer proveniente del éxito, ¿verdad? Aquí podemos ver el cerebro, ¿verdad? Lleno de dopamina, ¿verdad? En otras palabras, la dopamina está ligada a la sensación de motivación. O sea, cuando nosotros queremos hacer algo queremos llegar a una meta, estamos corriendo una maratón, queremos llegar a una meta, entonces la dopamina, el ligando de la dopamina se activa en nuestro cerebro y creamos un receptor, ¿verdad? Que crea un reconocimiento de que necesitamos alcanzar esto. Entonces eso nos da como una satisfacción cuando lo logramos y es el ligando de dopamina que se activa en nuestro cerebro, que crea este reconocimiento de satisfacción en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, pero también existe el problema de los fármacos, como lo es la cocaína y la metanfetamina, ¿verdad? Que en lugar de competir directamente con el ligando que ya crea nuestro cuerpo, en realidad aumenta su eficacia. Hacen esto limitando la cantidad de dopamina que se puede reciclar. Por lo tanto, el cerebro permanece en un estado constante de sentirse recompensado. Ese es el sentimiento peligroso que puede conducir fácilmente a la adicción a las drogas, porque siempre nos sentimos como en un estado dopamínico, así dicen, está dopado, ¿verdad? Porque este ligando se adhiere muy bien a los ligandos que nosotros mismos creamos y aumentan la dopamina en nuestro cerebro. Entonces siempre vamos a estar como en un estado de felicidad y de sentirnos pues muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, los ligandos se utilizan en muchas otras aplicaciones por las células. Las proteínas que controlan pueden variar ampliamente en tipo y función. Algunos ligandos como la insulina se utilizan para señalar varias cosas del metabolismo de cada célula. El cerebro utiliza otro ligando como la acetilcolina para transferir impulsos nerviosos entre nervios. En este caso, habrá un canal controlador por ligando que permite el impulso eléctrico fluya hacia la celda y recorra su longitud. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Quiere decir que los ligandos en sí ayudan a las proteínas, en unión con las proteínas, ¿verdad? Ayudan a crear ese reconocimiento de señales químicas como qué necesita nuestro cuerpo o con qué necesita pelear nuestro cuerpo, porque igual, imagínense si llega un virus a nuestro cuerpo, o sea, estos ligandos unidos con las proteínas hacen que el cuerpo pues empiece a pelear con esos virus, ¿verdad? Nos mandan ese reconocimiento de señal que qué es lo que necesita nuestro cuerpo en ese momento. Entonces, es específicamente para eso que nos sirven los ligandos y las proteínas. Esa es la función en el reconocimiento de señales.